Bueno, vamos allá. Eso es lo típico de poner una clase nada. Pues binario. Rompiendo la regla. Eso está Como os veo hablando entre vosotros en código binario, me hacéis feliz ya del todo, ¿eh? O sea, si sois capaces de eso, ya es que soy... Sí. Bueno, recordatorio rápido de la última clase. Empezamos a ver el tema de circuitos combinacionales y para eso pues os doy un pequeño recordatorio de cómo se iban montando las cosas encima. Nosotros ya os comenté que no bajaremos al nivel ni de puertas lógicas, salvo algún caso muy determinado, y mucho menos de transistores. Transistores simplemente es para que tengáis en cuenta que todos los computadores, todos los microcontroladores que vemos se basan en transistores. Entonces ya vimos que un transistor básicamente lo que dejaba era como un interruptor que dejaba pasar corriente o no en base a otra corriente que tú le pases a ese transistor. Vimos que en base a esos transistores se podían construir puertas lógicas y las puertas lógicas nos permiten ejecutar lógica, ¿vale? Que son las mismas operaciones que vosotros estáis acostumbrados cuando habéis programado en C. Por ejemplo, pues seguro que habéis utilizado alguna vez y no sé qué, ¿no? Vale, pues el no es una puerta lógica que es esta, ¿vale? Que nosotros dibujamos de esta manera. Y lo que hace es invertir la señal, es decir, igual que aquí invertíais el valor de la variable, pues de esta manera invertís el valor también de la entrada, en este caso pues lo que sea, el bit que sea. Luego la otra puerta lógica que vimos era el AND, que solamente era verdad cuando los dos eran verdad. Cuando decimos verdad, generalmente lo asociamos al 1, cuando decimos falso o mentira lo suelo decir más porque sea así algo más didáctico, ¿vale? Se suelen llamar verdadero falso, verdad falso, ¿vale? Verdad es 1 y falso es 0, ¿vale? Entonces, bueno, en la puerta OR la salida es cierta, ¿verdad? ¿Vale? Si cualquiera de las dos entradas o las dos valen 1. Luego vimos la evolución temporal de señales, que es simplemente pues, en el tiempo, que luego me fijé que sí que lo ponía arriba, así que bueno, más o menos yo creo que sí te queda claro. En el tiempo, pues las señales van a tener ciertos valores y lógicamente las salidas, cuando pasan por una puerta lógica, tendrán otros valores. Entonces aquí lo que íbamos viendo pues eran ejemplos concretos de qué pasaría pues si la señal 0 es, la señal X es 0 y la señal Y es 0. Pues si tengo una puerta de tipo A, la salida sería 0, si tengo una puerta OR sería 0, si tengo una puerta NOT sería un NOT de X, pues sería la contraria a la Y. Y luego terminamos viendo que había más puertas lógicas, ¿vale? No vamos a ver todas en la asignatura, pero estas suelen resultar bastante interesantes. Esta, de hecho, es muy curiosa, porque con una puerta NAND, ¿os acordáis que cuando hablábamos de los SSD decíamos que utilizaban tecnología NAND flash? Vale, pues utilizan justamente puertas lógicas de este tipo para mantener la información. ¿Vale? De hecho, se podría llegar, es la única puerta lógica con la que fácilmente se podría llegar, solamente con esa, se podría llegar a construir un computador entero. ¿Vale? O sea que, bueno, es realmente interesante su comportamiento. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente habíamos visto la que era verdad cuando las dos entradas eran verdad, ¿vale? Y a esta le aplicamos a su salida un NOT. ¿Vale? Ya vimos que la forma corta de escribirlo pues era quitar el triangulito que vendría del NOT y dejar solamente ese circulito. Y eso nos diferencia una AND normal de una NAND. Es decir, daría igual utilizar esos dos circuitos, esas dos puertas lógicas seguidas, que una sola de este tipo. La siguiente que vamos a comentar, que ya esta no la habíamos comentado, es la NOR, que es la OR, pero que detrás tiene... ¿Qué puerta tiene detrás? Una NOT. Entonces lo que va a hacer es invertir la señal que saldría de la OR, ¿vale? La forma corta, igual que lo de arriba. La OR ya vimos el otro día que era como el AND, pero esto se suele dibujar con una curva.
¿Estás, perdón? Negando la negación. Si le pones una bolita a la bolita, no se puede, no se escribe nunca así. Normalmente cuando tienes dos puertas tampoco tendría mucho sentido, pero si tú niegas y vuelves a negar, para eso te ahorras este trabajo y pinchando aquí tienes la misma salida. ¿Vale? Es decir, por aquí te va a entrar, ¿qué quieres que venga? ¿Un 0 o un 1 ahora mismo? Un 1. Pues al negarlo se convertiría en un 0, al volverlo a negar se convertiría en 1, o sea que lo mismo habría dado quitarlos y tendría la misma señal. Un 1. Vale, y la puerta XOR es un poquito diferente a las otras. Bueno, esta que he comentado antes se suele dibujar muy parecida a la NAND, con una forma aquí circular, también tiene como una especie de pico. Cuando la veáis por ahí, pues para diferenciarse todavía un poco más, porque a veces si no, pues cuando la pintamos, la diferencia pues podría ser un poco más sutil, a veces igual pues la pintamos más recta, menos recta, entonces se suele pintar también la parte de adelante más en pico, ¿vale? Simplemente a nivel gráfico, ¿vale? Y luego la última sería la XOR. La XOR es una puerta que os voy a poner ahora en la tabla de verdad, porque es un poquito diferente a la que hemos visto antes. Si os acordáis, cuando veíamos la puerta OR, decíamos que si tiene dos entradas, la salida era 1 cuando uno de los dos era 1 o los dos eran 1, ¿vale? Entonces, en la XOR, lo único que cambia es ese caso final. Es decir, mientras uno de los dos sea 1, perfecto, la salida es 1. Pero cuando los dos son 1, cambia, ¿vale? Se llama XOR o OR exclusiva. Lo he puesto por ahí. Vale. Y luego vamos a terminar viendo esto, que intuitivamente es mucho más fácil, porque si no vemos esta fórmula y parece que ahora de repente nos asustamos un poco, ¿vale? Cuando queremos representar una cantidad, la que sea, venga, un número del 1 al 100, bye. 52. ¿Cuántos bits hacen falta como mínimo para representar el número 52? ¿Cuántos bits harían falta para representar el número 22 en binario? Como sea, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Serían? Venga, intentad hacer un cálculo mental. Por cada número es un código binario, claro. O sea, el 2 sería 1 y el 5 sería 1. Sí, pero esto lo quiero duplicar. Sí, lo que te estamos preguntando ahora es para ver este numerito, ¿cuántas cifras binarias necesitaría como mínimo para representarse? Pero lo que dice ahora es que el 2 tiene X cifra y el 5 tiene otra. No, sería el número 52 entero, no el 5 por un lado y el 2 por otro. O sea, no es un hexadecimal ni nada, eso es un decimal. Pero no nos la podemos jugar. Hay que intentar pensarlo. Intentad, de hecho, echarle un ojo a eso. No os asustéis con la fórmula y id a la parte de abajo, que abajo viene el truco. 2 elevado a... No, 2 elevado a 52 es mucho. De hecho, 2 elevado a 3... ¿Qué es? 8. 2 elevado a 4. 2 elevado a 5. Vale. 2 elevado a 6. En el momento en el que ya te pasas del número ya lo puedes representar. Es decir, con 5 bits sería insuficiente porque no podríamos llegar más que hasta el número, bueno, si empezamos en el 0, del 0 al 31. ¿Vale? Si tenemos 6 bits, ya podría llegar hasta del 0 al 63. Bueno, pues eso, la forma de hacerlo correctamente, pues sería poner justamente 52
logaritmo en base 2 de... logaritmo en base 2 de el número de combinaciones, en este caso son 52, te daría un valor, ¿vale? Que equivaldría, que es lo que tendríamos que calcular, a calcular el número. En este caso va a dar un decimal, pues pongo otro número para que no os dé decimal y lo veamos más fácil, que sería este de aquí. Sería el número al que tienes que elevar el 2 para que te dé 64. ¿Cuál es ese número? El 6. Entonces, el truco, para no tenerte que estar con los logaritmos, que siempre nos dan más problemas, ¿vale? No. El logaritmo es la contraria del exponente, ¿vale? Entonces, la forma más sencilla de hacerlo, de hecho yo de cabeza siempre lo hago de esa manera, es calcular la potencia de 2 que se pasa por exceso, ¿vale? Del número de combinaciones que tú quieres hacer. Y eso mismo es lo que viene recogido ahí, ¿vale? Lo que tienes que escoger siempre es la potencia que, elevado a 2, te da por exceso, o sea, por encima, el número de combinaciones que tú quieras tener. Es decir, si quiero representar, por ejemplo, 52 emoticonos o 52 notas musicales o tonos o lo que sea, o colores, ¿cuántos bits necesito? 6. ¿Vale? Te tienes que pasar porque si te quedases más corto no podrías representar. ¿Vale? ¿Se entiende el concepto? Vale. Eso va a ser básico para la parte que vamos a ver ahora de circuitos combinacionales. Bueno, ¿qué es un circuito combinacional? Pues básicamente es un circuito que se compone a partir de múltiples puertas lógicas. Es decir, pues antes hemos visto el AND, ¿vale? El OR. Bueno, pues ¿qué pasa si yo lo que sale de aquí lo pongo aquí, lo que entra por aquí lo pongo aquí y luego a la salida de esto le aplico un NOT y después a esto pues acabo de construir un circuito integral, ¿vale? Es decir, yo podría juntar todos esos, a eso le llamamos, a esos circuitos integrados que se componen de múltiples puertas lógicas, le llamamos circuitos combinacionales porque combinan múltiples puertas. ¿Vale? Bueno, hacerlo aleatoriamente puede tener su gracia, ¿vale? A ver qué sale. Pero bueno, la gracia va a tener ponerlos de una cierta manera para que sirvan para hacer operaciones concretas. Por ejemplo, pues con esta puerta A, si estuviese sola, por ejemplo, ¿vale? Podría tener un circuito combinacional que sería solamente compuesto de una puerta A, donde tiene una entrada, otra entrada y una salida. La vamos a llamar esta, ¿vale? Donde, bueno, la funcionalidad es muy limitada, es la misma que la de una puerta A. Pero si yo le empiezo a mezclar con otras puertas que ahora veremos, por ejemplo la SOL, puedo llegar a tener una cosa que ahora veremos que es, por ejemplo, un sumador. Es decir, a partir de este momento, cuando yo le meta una X y una Y, por ejemplo, 0 más 0, debería ser 0. Vale, pues voy a lograr hacer, combinando puertas lógicas, un sumador binario, de manera que vas a ver cómo sumar, me va a dar como resultado siempre la suma de los elementos de entrada, ¿vale? Por ejemplo. Eso mismo, pues cuando sean las entradas 0 y 1, me debería dar un 1. Cuando las entradas sean 1 y 0, me debería dar un 1 también, ¿vale? 1 y 0 es 1. Y cuando es 1 y 1, ¿qué pensáis que debería de dar? ¿Qué pasa cuando al 9 en decimal le sumamos 1? Se convierte en 10. ¿Y por qué se convierte? O sea, el 0 es nuestro primer número en decimal, de hecho. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el primer número que expresamos en binario? El 0. ¿Y qué hacemos después? Nos llevamos
De hecho, si veis el número en decimal, veréis que esto es el 1 en decimal también. El 1 en binario es lo mismo que el 1 en decimal. El 1 en binario es el mismo que el 1 en decimal. El resultado de sumar 1 y 1 debería ser 2. ¿Es este el 2 en decimal? O sea, perdón, en binario. Sí, vale. Esto, si todo esto es en binario, ¿vale? Es lo que estaba poniendo. Te da el número 1, 0 en binario. Y el 1, 0 en binario, este ocupa la posición 2 a la 0, este ocupa la posición 2 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? 2. Pues el 1, 0 en binario es el 2 en decimal. ¿Vale? Igual que el 12 en decimal, ¿cómo lo calculamos? Pues aquí, como estamos en potencias de 10, esto es 10 a la 0, 10 a la 1. 10 a la 1 son 10. Voy a poner otro número para que salga un poco más chulo. 3 por 10 más 2 por 10 a la 0 es 1. 30 más 2, 32. Aquí igual. 2 a la 1 por 1, 2 a la 0 por 0. ¿Lo sumas? Eso sí lo entiendo, pero no entiendo por qué vamos a hacer. 1 más 1 es 10, igual que, por ejemplo, 5 más 5 en decimal, ¿cuántos son? ¿Y por qué? Porque cuando tú ya llegas, pasas del 9, ya más símbolos del 9 no tenemos. Entonces el siguiente es el 10. Entonces lo que hacemos es que ponemos un 0 y nos llevamos 1. Ah, vale, claro, porque 1 y 1, y encima no puedes poner 2. Claro. Pero pasa al... Claro, como no se puede poner 2, justamente 2 sería 1, 0, entonces es que te llevas una. Vale. Esa una que te llevas, la tienes ahí abajo. Y en cambio, por ejemplo, en hexadecimal, ¿cómo sería? Si yo pongo 5 más 5 en hexadecimal, ¿qué resultado da? Lo has dicho tú, ¿no? Ah, porque sí que existe el 10 como símbolo, ¿vale? ¿Se ve? Vale. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, a partir de ahora, ver varios bloques combinacionales, varios circuitos combinacionales, que en vez de ser totalmente aleatorios, como podríamos empezar a pintar, pues tienen ciertas puertas como para que tengan una funcionalidad concreta que nos sirva para construir computadores. Existen multitud de circuitos combinacionales en el mundo, ¿vale? De hecho, vuestro teléfono tiene, vuestro PC tiene, todos los sistemas que utilizamos prácticamente utilizan circuitos combinacionales, ¿vale? Y aquí vamos a ver algunos, los que nos valen para la asignatura, simplemente. No vamos a ver todos. Bueno, lo que, digamos, expresan los circuitos combinacionales al final es una función. Es decir, pues, por ejemplo, antes hablábamos de la suma, ¿no? Pues la función de salida de este elemento, es decir, por ejemplo, vamos a llamarle, por poner el mismo nombre que puse ahí, que creo que fue Z, ¿no? Sí. Pues la salida del circuito combinacional, este concreto, va a ser, si fuese un sumador, X más Y. ¿Vale? Sin más. Lo único, esto lo solemos expresar, para expresar que es como una especie de función, pues solemos poner aquí la función, ¿vale? Y muchas veces incluso se pone lo que os he expresado aquí, que sería que la salida depende en cada momento. Y ahora lo vamos a entender. Es decir, esta que tengo aquí que escrita, muchas veces la escribimos poniéndole una T detrás a todo. ¿Por qué? Pues porque lo que expresamos es que la salida depende del instante en el que tú la mires. Es decir, en un instante dado, X puede valer 1 o puede valer 0. Y puede valer 1 o puede valer 0. Que esto valga diferente en un sumador va a hacer que la salida sea diferente. No es lo mismo sumar 0 y 0 que sumar 1 y 0. ¿Vale? Entonces, ese T lo que nos indica es que está cogido todo en el mismo instante de tiempo. Como hemos dicho en el ordenador, todo va cambiando, las señales van cambiando entre 0 y 1 constantemente, depende de lo que necesitemos en cada momento,
Y lo que nos va a servir los circuitos combinacionales, esta fórmula que tenemos aquí, va a ser para expresar cuál es la salida del circuito combinacional en un instante concreto, ¿vale? Ahí tenemos cómo se construye un sumador. Eso sería un sumador binario. ¿Qué puertas veis por ahí que os suenen de las que hemos visto antes? Las OR, que está aquí. ¿Estas? ¿Cuáles serán? SOR. Ah, sí, las SOR están aquí arriba. ¿Estas? AND y esta OR. Vale, pues si las colocas de esta manera y las conectas de esta manera, arte de magia, ¿vale? Porque nosotros ahí no entramos. Esto se ve en sistemas digitales, ¿vale? Obtenemos justamente lo que buscábamos, que era un sumador binario. Es decir, va a hacer exactamente esta operación. Es decir, la salida en un momento dado va a depender de las dos entradas justo con la función de suma. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pues lo que hacemos con esto es que lo empaquetamos. Justo como tenéis aquí. De hecho, si os fijáis, cuando sumamos el 0 y el 0, que serían un bit y un bit, ¿cuántos obtenemos de salida? ¿Cuántos bits? 1. Cuando sumamos este y este, un bit. Este y este, un bit. Pero cuando sumamos este y este, ¿cuántos bits de salida obtenemos? 2. Es decir, y lo mismo pasa en decimal. 5 más 5, de repente tenía una cifra y me encuentro con 2 cifras de salida, ¿vale? Es decir, cuando sumamos dos números, puede ser que el número de cifras aumente en una, ¿vale? Entonces, los sumadores, por eso tienen dos salidas. Una que sería la salida, digamos, habitual, ¿vale? La de el número que está, la cifra que está más a la derecha, y luego esto que le llamamos acarreo, ¿vale? Que sería lo de ¿cuánto te llevas? Pues me llevo una, ¿vale? Pues eso sería esto de aquí. Es decir, para hacer un sumador, realmente, con estas dos XOR ya la tenemos hecha. Pero, para el acarreo, hemos necesitado calcular todo esto. Es decir, ¿cómo sé si me llevo algo? Pues los dos tienen que ser 1. Y tengo que haber sacado en el anterior, ¿vale? Bueno, pues eso es justamente esto que tenemos aquí. Nosotros, si viésemos una hoja técnica de un circuito integrado, que os tocará ver en la carrera, seguro, pues veríamos, cuando compramos un sumador, si nos vamos al manual, a la hoja técnica de ese elemento, veríamos que dentro nos pone que tiene este esquema, ¿vale? Es decir, verías ese esquema. Y aparte te va a venir un esquema de este tipo también, en el que te van a decir, pues bueno, tiene 1, 2, 3 entradas, ahora vemos cuál es esa última entrada, y 2 salidas. Bueno, antes nosotros habíamos dicho que tenía 2 entradas, X e Y, y que tenía una salida, y luego ya hemos explicado por qué hace falta otra salida adicional. ¿Pero por qué hace falta otra entrada adicional? Pues porque a veces nos interesa juntar varios sumadores. Por ejemplo, como ahora ya acabo de construir un componente que es reutilizable, acabo de hacer mi primer circuito combinacional, un circuito combinacional, supongamos que tiene de momento las dos entradas que conocemos, que tiene la salida, voy a poner el mismo nombre que tiene ahí, S, y el acarreo, que en este caso hemos puesto ahí cout, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué pasa si yo quiero que ya no se sume un solo bit, sino que quiero sumar dos? Es decir, 0 más 0, más 0 más 0. El resultado debería ser 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, ¿vale? Lo mismo si tengo el número más grande posible, y lo sumo, 1 más 1, 0, y me llevo 1 más 1, 0, más 1, 1, y me llevo 1. ¿Se cumple que está bien sumado? Tiene que ser lo mismo en decimal que en binario. ¿Qué número era este? Es este en decimal. Por ahí ya lo han dicho, 3, ¿vale?
Este es 1 y este es 2. 2 más 1, 3. 3 más 3. ¿Es este el 6? Sí. 1, 2, 4, 8, 16. 4 más 2, 6. ¿Vale? Y si le hiciésemos en hexadecimal, el resultado de la suma tiene que ser el mismo. ¿Vale? No estamos variando las operaciones, lo que estamos variando son cómo expresamos los números que se suman. Vale, pues ¿eso qué significa? Pues que, de nuevo, voy a tener que, de alguna manera, si tengo sumadores que solo suman de un bit en un bit, de alguna manera voy a tener que poder llevarme el acarreo, lo que me llevo, a otro circuito sumador, ¿vale? Es decir, cuando yo los enganche, quiero enganchar el circuito que suma esto con el circuito que suma esto. Este podría ser el primero, ¿vale? Este sería el segundo, donde la entrada va a ser el siguiente bit que venga aquí, pues, vamos a llamarle este x0, x1 y 0 y 1, ¿vale? Donde, bueno, tienen diferentes bits, tienen diferentes componentes. Pues x0 entraría por aquí, 0 entraría por aquí, x0 entraría por aquí, y 0 entraría por aquí, y 1, y x1. Vale, y una vez que tengo esto, lo que me falta es interconectarlos. ¿Cómo los interconecto? Pues, bueno, yo ya tenía un acarreo aquí, que me salía cuando sumaba dos cosas y me sobraba una, ¿vale? Entonces, esto sería guay poderlo enganchar a esto para que también lo sumase. De hecho, es lo que nosotros estamos haciendo. 1 más 1, 0. Me llevo 1 y ahora estamos sumando tres cosas. Lo que me llevaba con las dos cifras que tenía. Es decir, tengo que sumar tres cosas. Por eso los sumadores tienen tres entradas. Una para un valor, de los que tenemos de entrada generales, otra para otro valor de los que tenemos de entrada generales, y otra que sirve para cuando me llevo algo de un sumador anterior. ¿Vale? Y de esa manera podríamos empezar a construir sumadores que sumasen de una sola tacada, por ejemplo, 16 bits o 32. Lo único que hace falta es conectar muchos sumadores, todos iguales, de la misma manera. La salida que tenga el sumador, lo voy a poner por aquí abajo, ya sería este 0 o este 1, ¿vale? Esta sería la primera parte de la salida, esta sería la segunda parte de la salida. Y luego además puede tener hasta tres cifras decimales. Perdón, decimales, hasta tres cifras. Entonces esa sería esta salida de aquí, la del último. ¿Vale? Si os fijáis, sumamos 1 con 1, 0. 1 con 1. Salida 0. Y me llevaba 1. Es decir, por aquí vendrá un 1. La siguiente eran 1 y 1 otra vez. 1 y 1. Y sumábamos 1, 1 y 1. 1, 1 y 1 nos daba 1. Pues la salida de este será 1. Y me llevaba 1. Es decir, la salida de este también será 1. Y si os fijáis, acabamos de construir 1, 1, 0. 1, 1, 0. Vale, justo lo que necesitábamos. Y es la forma en la que se enganchan los sumadores. Y por eso necesitamos una entrada adicional, que es esta que veis que aparece por aquí. Que por eso la teníamos puesta por ahí también. ¿Vale? Esto, cuando veáis hojas técnicas, aquí os he puesto una de Motorola. ¿Os suena Motorola, la marca? ¿De qué? ¿De una? Vale. Aquí tenéis una hoja técnica que cogí de internet por enseñarosla, ¿vale? Donde, ¿esto qué es? Un chip, un circuito integrado, ¿vale? A los chips les llamamos circuitos integrados. Y aquí lo que vienen son diferentes formatos. Pues, por ejemplo, este es más grande, con patillas más grandes, más fácil de utilizar. Y esto ya es un montaje más, pues, de tipo superficie, de las típicas que veis, pues, por ejemplo, si abrís vuestra tele o abrís vuestra placa base, ¿vale? O abrís una radio
pues generalmente las cosas están súper pegadas, soldadas, ¿vale?, a la propia placa y no queda prácticamente espacio, o sea, va todo como integrado. Pues este sería un montaje en superficie de integración. ¿Y qué es lo que vemos por aquí? Pues vemos el mismo chip en el que te ponen dentro cuál es el funcionamiento mediante puertas lógicas. Y esto de abajo era la tabla de verdad, ¿vale? Entonces lo que te están diciendo es, bueno, pues cuando esto tiene varias entradas y cuando la entrada esta es 1, el resultado es 0. A veces, en vez de expresarse con ceros y unos, se expresa con low y high, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo. Igual que a veces lo veréis expresado con verdadero, true, y false, falso, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú te coges al final como ingeniero una hoja de estas, pues tienes que saber un poco qué es lo que hace ese circuito. Esto podría ser, bueno, en este caso, pues es una puerta de tipo NOR, ¿vale?, de 2 entradas, pero podría ser lo que queráis. Podría ser un circuito que, yo que sé, atenúa la señal, por ejemplo, de un audio o cualquier otra cosa. Vale, circuitos que vamos a ver nosotros en la asignatura que nos interesan aparte del sumador. Pues el siguiente que vamos a ver es el codificador. ¿Y para qué vale el codificador? Pues básicamente para codificar en binario información, ¿vale? Por ejemplo, vuestro teclado. ¿Cuántas teclas tiene? 50 y algo. De hecho, bueno, no solo el alfabeto, o sea, si contamos solamente el alfabeto, pues ya podríamos ver que menos de 30 no tiene, ¿vale? Si sumamos los números, se empezaría a ir a 40, pero es que todos los simbolitos que tenemos, además de dólar, porcentaje, es decir, las funciones que tienen las teclas también dan funcionalidades diferentes, ¿vale? De hecho, si os ponéis a contar, veréis que los teclados que utilizamos, pues tienen, depende un poco de si es de portátil, si es de sobremesa, pero bueno, pueden estar por las 100 y algo teclas, ¿vale? Teclas. Y luego símbolos tienen muchos más, ¿vale? De hecho, la tabla que utilizamos nosotros de símbolos en el alfabeto occidental, en el nuestro, tiene 255 elementos, ¿vale? Aquí no están representados todos. Por ejemplo, si te pones a mirar, está el euro, sí, en los últimos ya, desde hace unos años ya sí. ¿Está el dólar? Sí. Pero, por ejemplo, igual el símbolo de yen no está. El símbolo de yen es como una Y con unas rayitas. De hecho, utilizan un teclado occidental y escriben en una simulación de su idioma con nuestro teclado occidental, ¿vale? Por ejemplo, nosotros lo que sí que se diferencia mucho cuando compras un ordenador, tienes que tener cuidado cuando lo compras en internet por el teclado. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, si incluso que no tenga la ñ? Porque, por ejemplo, si te compras un portátil en Estados Unidos, es que es una oferta buenísima, ¿vale? Lo único que sepas es que la ñ no va a venir dibujada, seguro. La C con cedilla, dices. Sí, bueno, esa, por ejemplo, ¿por qué viene? Pues porque en ciertos idiomas occidentales esa letra se utiliza de manera habitual, ¿vale? No es rara. Claro, lo único que no va a venir dibujada. Es decir, una cosa es el hardware y otra cosa es el software. A nivel de hardware, podrías tener un teclado de 102 teclas y configurarlo como tú quieras, pero va a venir con unas teclas dibujadas, un número concreto de teclas. Igual que, por ejemplo, es muy típico. ¿Alguno habéis visto por ahí algún streamer, alguno de estos que graban juegos, un gamer de estos, que tienen un tecladito pequeñito con funciones? Vale, pues ¿eso para qué vale? Para ir más rápido con ciertas funciones, es decir, tú le das aquí un clic, ¿vale? Y te dice, pues acabas de pulsar una tecla y luego hay un software que dice, esa tecla se asocia con tocar la canción, no sé qué, o sacar un iconito saltando o una animación de los Simpsons haciendo no sé qué, ¿vale?
Entonces, realmente cuando construimos teclados, por un lado está la parte de hardware, es decir, este teclado tiene 3 por 3, 9 teclas. ¿Vale? Y por otro lado, a nivel de software, le podríamos asociar cosas a esas teclas. De hecho, hay software por ahí que podéis bajar para Linux y para Windows que permite asociar a teclas que tú quieras comportamientos que tú quieras. Por ejemplo, pues, yo es que utilizo mogollón el Word y utilizo mucho la combinación de teclas no sé qué. Bueno, pues podrías cambiar esa combinación por otra con software. ¿Vale? María, una pregunta que no viene a cuento. ¿Las calculadoras se pueden configurar de nuevo? ¿No tienen una conexión de otro software? Si el fabricante permite que se actualice el software, sí. De hecho, ese tipo de software en concreto se llama firmware, ¿vale? Y es lo mismo que tiene Arduino, que alguna vez hemos hablado de Arduino y tal. Es igual, tú lo configuras una vez y a partir de entonces, como tu móvil también, cuando lo configuras una sola vez, se queda ahí de por vida, a no ser que lo vuelvas a sobreescribir. ¿Se puede sobreescribir? Depende de si se ha fabricado para poder sobreescribirse o no. Entonces, hay calculadoras que sí permiten actualizaciones del software, ¿vale? Firmware en este caso, y otras que no. Igual que vuestro móvil se puede actualizar del sistema operativo. ¿Vuestro móvil se permite actualizaciones del sistema operativo? Sí, el iOS también te permite. De hecho, hay gente que se quejaba de eso porque al actualizar decía que consumía más batería o que, bueno, meten cosas debajo para que... Entonces, bueno, hay gente que se quejaba de eso. Bueno, entonces, como vemos, uno de los ejemplos típicos del codificador sería justamente para teclados. Teclados que no solamente tienen que ser los teclados tradicionales, sino, por ejemplo, los pads de los gamers, ¿vale? También serían un tipo de teclado. ¿Y para qué vale eso? Pues básicamente, si tengo 9 teclas, ¿cuántos cablecitos necesito para llevar esas señales al ordenador? Sí, si tengo 9 teclas, ¿cuántos bits en principio harían falta para especificar, por ejemplo, que se ha pulsado la tecla 1 o la tecla 3? Por ahí van los tiros, ¿vale? El tema es, como dice vuestro compañero, en principio, estábamos comentando antes que sabiendo el número al que tenemos que elevar el número 2, podríamos saber si cubrimos un cierto número de combinaciones que necesitamos. En este caso, ¿cuántas combinaciones necesitamos? 9. ¿Cuál es el número mágico que elevado a 2 elevado a supera al 9? 4, porque el 3 se me queda corto, ¿vale? Vale, pero ahora la gracia es, ¿cómo hago que estas 9 teclas al final estén codificadas con 4 bits? Claro. De hecho, ¿cómo se llama esto que estamos viendo ahora mismo? Pues sirve para eso. Tú coges, le metes los 9 cablecitos que salen de aquí de cada teclita, ¿vale? Se los pasas al codificador y se transforman ¿en cuántos? En 4. Entonces acabas de codificar la información que tenías de 9 cables diferentes solamente a 4 cables. ¿Veis cómo funciona? De esa manera, por ejemplo, si este es el botón del gamepad de vuestro youtuber favorito, este es el botón 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿vale? Pues cuando se activa uno de ellos, solo llegará, es decir, al hacer clic aquí, llegará corriente por ese cable, por ejemplo, ¿vale? Y el codificador lo que se va a encargar es de darte la combinación correspondiente al número 4. ¿Cómo es el número 4 en binario? Venga, que podéis. Yo confío en vosotros. ¿Vale? Y como además hemos dicho que se va a representar con 4 bits,
¿Vale? Entonces, el codificador, cuando le pulses la tecla 4, te va a dar este número. Entonces, tú dentro del ordenador ya podrías saber que es el número 4. Entonces, para eso se utilizan los codificadores. De hecho, se utilizan habitualmente pues, para teclados, gamepads, ¿qué hay ahí? ¿Dibujado? Esto es una placa de DJ para mezclar cosas y tienen mogollón de botoneras y esas botoneras van codificadas con un codificador, ¿vale? Entonces se utiliza mucho eso en temas de sonido, mesas de mezclas, todo ese tipo de cosas, teclados, todo ese tipo de rollos, ¿vale? De hecho os he dejado por aquí algunos ejemplos de aplicaciones para las que se usan. Vale, el siguiente, ¿cuál va a ser? Vale, ¿y qué va a hacer si el codificador hacía esto? ¿Qué hará el decodificador? Lo contrario. Es decir, en este caso concreto que tenemos, le entrarán 4 entradas y saldrán, si quiero las 9 que tenía ahí, las 9. Y si incluso necesitase hasta 16 podrían salir. ¿Vale? Igual que aquí podría haber tenido perfectamente 16 botones sin necesidad de cambiar el codificador. ¿Vale? En concreto, a este codificador le llamamos codificador 4A16, perdón, al revés. Me estaba adelantando al otro. 16A4, es decir, puede llegar a tener 16 entradas y 4 salidas, y este será un decodificador de 4A16, porque puede tener 4 entradas y dar hasta 16 salidas. Otra cosa es que tú utilices solamente 9, pues vale, utilizas solo 9. O solo 10, pues utiliza 10, ¿vale? ¿Queda claro más o menos para qué sirven? Vale, ¿y para qué se suelen utilizar los decodificadores? Pues digamos que esto es como si, en cierta manera, comprimiese la información, ¿no? Porque teníamos 9 cables y ahora de repente tengo la misma información en 4 cables, y esto es como si la expandiese de nuevo. Vale, ¿y para qué se suelen utilizar? Pues muchas veces se utilizan, por aquí os he puesto, antes me decía Nuria, la calculadora. ¿Os suena esto de haberlo visto alguna vez en alguna calculadora por dentro cuando miras a veces el numerito? Vale, pues esta justamente es una pantalla de segmentos, pues se utilizan muy habitualmente para pantallas de este tipo, que son súper habituales. Para los pantallas de LED también se utilizan, ¿vale? Son habituales. Vale, el siguiente que vamos a ver es un poquito diferente. El siguiente que vamos a ver nos sirve para conectar elementos que tienen muchos bits. Es decir, nosotros cuando habíamos conectado esto, por aquí pasa un bit, que es el del botón 0, por aquí pasa otro bit, que es el del botón 1, por aquí pasa otro bit, que es el del botón 2. Igual lo mismo pasaba con el decodificador, cuando sale un bit por cada flechita, ¿vale? Pero este es el único en el que entran muchos bits y salen muchos bits. Lo dibujamos normalmente con esta forma de trapecio, ¿vale? Y multiplexor se suele escribir MUX, ¿vale? Y bueno, dependiendo del número de entradas que tenga, por ejemplo, si tiene, por dibujaros uno diferencial de ahí, si tiene 4 entradas, pues sería 4A, y la gracia de este sistema es que siempre sale un solo flujo, ¿vale? Entonces da igual que sea 16 entradas, va a ser 16 a 1. 20 entradas, 20 a 1, ¿vale? Solo sale una. ¿Por qué solo sale una? Pues porque aquí, por ejemplo, tenemos conectado un disco duro, un SSD, ¿vale? ¿No tiene nada que ver con un codificador? No, es diferente, tiene un comportamiento diferente, ¿vale? Aquí tengo un Blu-ray. Aquí tengo, yo qué sé, otra fuente de información, ¿vale? Otro almacenamiento masivo.
Y por aquí, por ejemplo, circulan 64 bits. Por aquí 64 bits. Por aquí 64 bits. Una vez que por uno circula una cantidad de bits, por todos los demás tiene que circular la misma, ¿vale? Y lo que hace el multiplexor es como si fuese un selector y dice, ah, pues ahora lo que viene del SSD, pues salen los 64 bits del SSD. No, ahora lo que viene de Blu-ray, pues pilla lo de aquí y sale lo de aquí. Esto que os dibujo así podría ser perfectamente una cadena de música en la cual aquí está la radio, aquí está el CD y aquí está, yo que sé, que ahora que están de moda, pues el tocadiscos. Vale. Tendrán una serie de bits de salidas que pueden ser diferentes, voy a cambiarlo. Y si cambio este, tengo que cambiar este también. ¿Y el multiplexor en este caso qué haría? Pues seleccionar cuál es la fuente de audio que suena en cada momento. ¿Vale? Si tú le dices, oye, selecciona esta. Vale, ¿entre cuántas cosas tenemos que seleccionar en este concreto que tengo aquí? Vale, voy a dibujar una más para que veamos cuál. Podrían ser 3, pero lo ponemos en el ejemplo siguiente para que la gente no se líe. Voy a poner otra cosa por aquí, por ejemplo, que vosotros decís que ya no conocíais mucho, pues una cinta de cassette. Vale, y tendría también 16. Vale, ahora ¿cuántas fuentes tengo? 4. ¿Cuántos bits necesito para elegir entre 4 cosas distintas? 2 elevado a algo que me dé 4 combinaciones distintas. 2. Vale, pues eso son los bits de selección del multiplexor. Es decir, esto es lo que me va a permitir que cuando yo aquí, por ejemplo, selecciono 0, 0, 0, 0 es la primera, que es la 0. La siguiente será la 1, pues 0, 1. La siguiente será la 2, 1, 0. Y la siguiente será la 3, 1, 1. Tengo todas las combinaciones posibles para poder seleccionar estas fuentes. Y como comentaba antes Laura, si teníamos 3, lo único que ocurriría es que esta no la estoy utilizando, es decir, el multiplexor seguiría siendo un multiplexor 4 a 1, no existen multiplexores no existen multiplexores 3 a 1, 15 a 1, siempre existen multiplexores de potencia de 2 a 1, es decir, 2 a 1, que lo tenemos ahí dibujado, ¿vale? Este que sería 4 a 1, el siguiente sería potencia de 2, siguiente a 4. Antes del de 16, 8. Después 16, después 128. Después 256, después 512, después 1024, ¿vale? Es decir, siempre potencias de 2 a 1. Es decir, entre todas las fuentes que tú tengas, vas a seleccionar una. ¿Cuál? La que tú le digas con estos 2 bits, o con estos 3 bits, o con estos 4 bits. El número de bits va a depender de cuántas entradas tengas. Si tenemos 8, ¿cuántos bits tendrá que haber ahí de selección? Un número que al poner 2 elevado a ese número sea 8. Pues en ese caso, si tengo 8 entradas, tendré que tener 3 bits de selección. ¿Vale? Entonces eso va a permitir que cuando yo seleccione, por ejemplo, la 0, 0, 0, pues la 0, 0, 0 será la primera. Y la 1, 1, 1, que es el número 7, pues seleccione la última de ellas. ¿Vale? ¿Sí? Vale, pues ¿para qué se utilizan? No, nosotros lo vamos a utilizar pues para confluir canales. ¿Vale? Es decir, tengo varios canales de información. Esos canales pueden tener muchos bits de información. Ya os digo, puede ser música, puede ser vídeo, puede ser información genérica, ¿vale? Lo que sea. Y lo que vamos a hacer es proporcionar en base a ellos una sola salida.
Y lo vamos a utilizar sobre todo mucho cuando hagamos memoria